Hola de nuevo, vamos a hablar en este caso, vamos a comenzar el apartado 2 del tema 2, donde vamos a tratar un componente fundamental de los sistemas microinformáticos, como es el procesador. El procesador ya lo hemos hablado de él, también se le puede denominar CPU, microprocesador, y sabemos que es el más importante en un sistema informático, ya que es el encargado, el procesador lo que hace en definitiva es mover todo el sistema o hacerlo funcionar o llevar a cabo todas aquellas tareas fundamentales que los programas eh, ordenan. Los programas en sí son instrucciones, órdenes, y el procesador lo que hace es llevarlas a cabo. Los programas se cargan en memoria y el procesador lee de la memoria, ejecuta la instrucción leída, digamos que línea a línea línea a línea. Los programas se van ejecutando en secuencia y el procesador pues va leyendo todas las instrucciones de los programas una detrás de otra hasta finalizar el programa, y para ello pues interviene internamente con las unidades que tiene el procesador, que ya hemos hablado en la arquitectura de von Neumann, de unidad de control, registros, la ALU, la unidad de coma flotante, etc. Pues que estos serían típicos procesadores de distintos fabricantes. Aquí tenéis Intel, que es el mayor productor mundial de microprocesadores, AMD, ARM hay que hablar de ella también porque es es un fabricante en sí. Es un diseño, una arquitectura interna de las CPUs que se denomina ARM. Se lo creó en una empresa que también se denomina así, y ahora esa empresa lo único que tiene es la licencia de ese sistema, pero realmente no suele fabricar en masa, en gran cantidad, sino que esto lo ha permitido a otras empresas y copiando esa estructura o ese sistema, o esa forma de, de diseñar los circuitería de estos procesadores, pues muchos fabricantes la están utilizando para los dispositivos móviles y tablets. Por tanto, los procesadores para móviles y tablets suelen estar basados en ARM, pues desde iPhone, Samsung, Huawei, etc. Y aquí os comento, este es un procesador y este también es otro procesador de sistemas servidores. Este es Sun Microsystem, este creo que es de IBM. Vienen a ser similares a los que estamos más familiarizados en entornos de escritorio, aunque también se suelen utilizar en empresa, como son los Intel y los AMD. Los dos primeros parámetros que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de microprocesadores, sin duda son dos medidores de capacidad, en cierto modo, comenzamos lo que es el punto 221. Me he adelantado un poco, características de los microprocesadores. Y en las características hay dos parámetros fundamentales. Uno es el rendimiento, que normalmente se suele medir en operaciones o instrucciones por segundo que puede realizar un micro. El rendimiento muchas veces se mide en pruebas que se hacen de benchmark, se denomina una palabra, de comparativas que se hacen en algunas páginas web, algunos sitios prueban procesadores y nos dan una medida del rendimiento de cada uno a base, cómo es capaz de ejecutar aplicaciones, con qué rapidez, en definitiva el tiempo que tardan en realizar las tareas, que no viene a ser más o menos las operaciones por segundo. Y otro parámetro que a veces es contrario, es decir, a más rendimiento suele haber menos eficiencia. Yo la eficiencia la voy a definir como el consumo eléctrico que vamos a necesitar, es decir, un procesador en sí que es muy potente, que hace muchas cosas, suele calentarse más, suele necesitar más potencia eléctrica, entonces suele ser menos eficiente en cuanto a consumo. No es así realmente, puesto que a lo mejor podríamos hacer una escala en función del vatio, es decir, rendimiento en función del vatio de potencia, sería más ajustado. Pero en definitiva, la cuestión aquí es, vamos a necesitar energía, vamos a intentar que, la eficiencia se mida en función de la cantidad de energía que consumimos. Es decir,
que a menor consumo eléctrico el procesador sea capaz de realizar muchas operaciones. Eso es un objetivo que se busca a la hora de fabricar los procesadores, dado hoy en día que cuestiones de ahorro energético, digamos, sobre todo en tablets y móviles donde el uso de las baterías es fundamental, pero también en ordenadores de escritorio puede interesar en empresas hacer procesadores eficientes, puesto que también el menor consumo eléctrico, bueno, a veces redunda, a veces, no digo siempre, en un mayor tiempo de vida del procesador. Cuanto menos se calienta, más años puede durar. En definitiva, hay esos dos parámetros, rendimiento y eficiencia. Entendida eficiencia como consumo energético, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Bien, esto es como decía antes, los fabricantes de micros se esfuerzan, ¿no?, en mejorar esto, el rendimiento y la eficiencia. Bueno, es decir, Intel, AMD, Oracle, IBM fabrican procesadores y quieren hacerlos muy rápidos y a la vez muy eficientes energéticamente. ¿Y qué es lo que para ello, digamos, ponen todo su esfuerzo, su dedicación, su tiempo a la hora de fabricarlos? Bueno, pues por un lado la tecnología de fabricación, es decir, que cómo los van a fabricar. Y aquí, bueno, una de las cuestiones que veréis comparativamente en los procesadores es el tamaño de los componentes electrónicos que van en el chip. Que sabéis, el transistor es el componente más utilizado en los procesadores, entonces a menor tamaño de estos componentes, más capacidad de integración y por lo tanto podremos introducir más bloques, más unidades dentro del chip, en este caso, bueno, pues la pastilla de silicio o esa oblea que cortamos luego pues, en pastillas de silicio. Bien, eso sería por un lado la tecnología. Por otro lado es el diseño interno, es decir, yo soy capaz de meter muchos transistores, pero ¿cómo los voy a distribuir? ¿Cómo los voy a ubicar? ¿Qué funciones van a tener los voy a agrupar? ¿Qué van a hacer cada cosa? ¿Cómo los voy a juntar? ¿Cómo voy a conseguir esas señales eléctricas para que hagan lo que yo quiero? Es decir, ¿cómo voy a disponer las unidades de control? ¿Cuántas ALUs voy a poner? Si voy a poner varios núcleos, si no, que voy a utilizar memoria caché. Es decir, cómo diseño internamente esa CPU para luego construirla conforme a ese diseño, siguiendo los modelos de arquitectura que conocemos. Bien, pues esos dos, aspectos como tecnología y diseño interno, ya digo que son donde más se hace hincapié en el proceso de fabricación. Bueno, pues aquí, bueno, hablando de la tecnología, ya he dicho que es... bueno, voy a ahondar en ambos, tanto tecnología como diseño. Primero hablo de tecnología. Tecnología, lo que más se tiene en cuenta o lo que más vais a encontrar es el tamaño, como decía antes, de mínimo de integración. El tamaño mínimo se suele medir en nanómetros. En nanómetros, pues es 10 elevado a menos 9 metros, es decir, 1 milímetro dividido entre 1.000.000. Fijaros el tamaño del nanómetro. Muy bien, pues en ese tamaño pues se van fabricando procesadores desde hace muchos años, van fabricándose. ¿Y qué se va consiguiendo? Un menor tamaño en lo que es el transistor, como decía, como componente más pequeño que utilizamos o de los más pequeños. Entonces, el mínimo tamaño que van a tener esos transistores pues, ha ido a lo largo de la historia evolucionando en el proceso de fabricación, digamos. 90 nanómetros hace 15 años, 65 en el 2006, 45 en el 2008, 32, 28 nanómetros, es decir, hacemos más pequeños los componentes hasta, por ejemplo, AMD actualmente ha llegado a los 7 nanómetros en su fabricación. Intel está en torno a 10, va a sacar recientemente, tiene previsto procesadores a 10 nanómetros, ahora mismo utiliza 14 nanómetros, es lo que más está utilizando comercialmente con una mejora del 14 nanómetros que es el más, bueno, unos diseños o unas tecnologías muy específicas
que cada uno de estos fabricantes pues va implantando. Ya digo que a menor tamaño, mayor capacidad de integración de componentes. Y aquí tenéis pues los procesadores que se han ido lanzando a lo largo de este tiempo con estas tecnologías de fabricación. Aquí suelen aparecer nombres que a menudo no son directamente comerciales, no encontraréis un Intel Haswell como tal, sino que es un Core i3 o un Core i5. Es la familia de 22 nanómetros, digamos, o la generación Intel. Es decir, Intel va avanzando sus procesadores y Core y bueno, va introduciendo mejoras y los va denominando generaciones. Bueno, pues la Intel Haswell, que es el nombre, digamos, interno que utiliza Intel para esta generación, pues es la cuarta generación, digamos. Ya digo que a mayor capacidad de integración, pues más bloques podemos introducir en la pastilla de silicio. Bueno, pues aquí tenéis lo que comentaba anteriormente, que AMD fabrica en tecnología 7 nanómetros, hay integración con las actuales, y de 14 nanómetros en Intel o 10 nanómetros en Intel, es lo que está utilizando. Aquí tenéis unas gráficas donde aparece, bueno, AMD, que también tiene un nombre, digamos, de sus proyectos, es el nombre, digamos, de los proyectos, el Zen, Zen Plus, Zen 2, cómo van reduciendo el tamaño de Zen 3, Zen 3 y Zen 2 ya serían 7 nanómetros, Zen y Zen Plus pues serían 14 y 12. Y aquí tenéis también la previsión de AMD, y esta sería AMD, perdón, y esta de Intel, de cómo va reduciendo el tamaño en nanómetros de su tecnología. Bien, hemos hablado de la tecnología, ahora voy a hablar del diseño, pero bueno, este apartado lo voy a dejar para un vídeo posterior. De momento vamos a parar aquí y en un vídeo posterior hablaré con detalle del diseño.